Hola, bienvenidos. Muchas gracias por seguirnos acompañando en Creo MX Yucatán 2021. Para nosotros es un placer que nos sigan y un privilegio que nos sigan acompañando. Y me da mucho gusto poder presentar a nuestro siguiente ponente, gran amigo y aliado ya desde hace algunos años y con el que hemos hecho muchas cuestiones para apoyar a pymes y a emprendedores. Sin más preámbulo, me gustaría presentar a mi gran amigo Philippe Bournier, que él ahorita me corregirá. De verdad, Philippe es un gran aliado, es presidente de la Asociación Internet MX y director de Leaders, director general con amplia experiencia aplicada en el industria del marketing y la publicidad. Es experto en temas de estrategia digital, presupuestos, ventas y gestión y desarrollo de negocios enfocado en la programación neurolingüística, NPL, por el Quorum Institute. De verdad, Philippe, qué gusto me da darte la bienvenida, qué gusto me da que nos puedas compartir toda tu experiencia y de verdad creo que lo deben de aprovechar mucho porque Philippe es un experto en su tema, de verdad de talla internacional. Muchas gracias, Philippe, por acompañarnos y dar esta plática. No, pues muchas gracias a ustedes, Juan Carlos. Pues buenas tardes a todos. Pues un gusto estar aquí. Enhorabuena por siempre un placer participar en los eventos, creo, ¿no? Es como que ya llevamos varios años y además en la región del Yucatán, ¿no? Es que, de lo que vi en las noticias es que hubo algo de inundaciones el día de ayer, pero bueno, que estamos en formato digital. Que yo en la parte de la Asociación Internet comentarlos que también hace como un mes y algo estamos justamente en este centro de Yucatán con varias empresas y con varios organismos, con los compañeros de la Concanaco también, para lo que buscamos entre todos, y creo que es un poco el proyecto que llevamos con Juan Carlos, es impulsar la transformación digital de las empresas, pero de la forma correcta y ética. ¿Qué significa todo eso? Es como que nos queremos asegurar que el libre mercado pues siga ganando en México, que estemos como procurando las buenas infraestructuras, los buenos valores y intentar leer entre las líneas sobre qué nos puede dar cada cosa. Que sin más, si me permiten, entonces les voy a presentar mi pantalla. Hop, ahora mismo. Y voy a asumir que se ve lo que estoy haciendo y a ver si tengo un formato más grande, o si no voy así, ¿no? Hop. Pues el tema que vamos a comentar es como el día de hoy es e-commerce para tu negocio, ¿no? Cuando hablamos de e-commerce, voy a intentar, es como, les voy a explicar. Esta presentación primero nació a raíz de muchas reuniones, entrevistas, conversaciones con personas del mercado, ¿no? eLeaders es una comunidad digital donde hay un montón de expertos, de gente que sí usa el e-commerce todos los días, ¿no? Y parte de nuestras conversaciones se habla de plataformas, hablamos de pagos, hablamos de logística, hablamos de temas de marketing, hablamos de problemáticas del mercado. Y entonces, como que tengo yo el honor de dar la cara sobre este contenido, pero eso fue creado por un grupo. Y como lo comentó Juan Carlos, es como que soy este año también presidente de la Asociación Internet, es una asociación que lleva 20 años en el mercado, es 100% democrática. ¿Qué significa? Es como que representa correctamente toda la industria, ¿no? Se asegura de que sea imparcial y es un espacio de diálogo para las empresas, para hablar con el gobierno, para empujar muchas cosas que no sé si lo vieron, pero les invito a visitar la página web también de la Asociación de Internet. Cuando hablamos de e-commerce, pues voy a entrar en materia, ¿no? Muy a menudo es como que hablamos de ventas, ¿no? Que eso es el primer punto, pues es fácil, ¿no? Todos queremos vender más, ¿no? Pero el e-commerce y en muchos de los eventos que plasmamos, pues el objetivo justamente es decir, ok, además de poder vender más, ¿qué te da el e-commerce, ¿no? Y es un poco, creo que el tema de vender más es algo, pero creo que es la punta del iceberg. El tema interesante es todo lo que tiene que ver con la transformación digital de las empresas, ¿no? Llevamos un buen hablando de brecha digital. Transformación digital, ¿por qué? Porque eso es lo que nos va a permitir justamente entender y mejorar nuestros procesos de venta y conocer mejor a nuestros clientes.
No sé ustedes, pero yo le puedo decir que cada día, al final, es como que desde que aplicamos la transformación digital a las empresas, les doy un truco: usen diagramas de flujo. Es como que hay muchas herramientas, hasta gratis en el mercado, que se llaman Lucidchart. ¿Por qué? Porque eso les va a permitir justo Hola, entender. Philip, perdón la interrupción. Un favor, ¿crees que puedas abrir tu presentación en modo completo de pantalla? Y donde, sí, ojalá, si sé cómo hacerlo, lo haría. A ver, por aquí, Zoom. Print, perdón, que vergüenza la mía, ¿no? Si quieres, lo que puedes Uh, hacer es como que hacer chiquitas las del lado izquierdo. ¿Eso es Ándale. mejor? Sí, perfecto. Gracias, Juan Carlos. Sí, sigo, ¿no? Entonces, como les comentaba, es como chart flow, diagrama de flujo. La empresa digital es lógica. Todo lo que hacemos es lógico. Es como, aunque seamos latinos, ya no vamos a inventar la rueda, no vamos a inventar el agua caliente. Todo eso ya existe. Y muchos de ustedes lo hacen bien. Pero, ¿qué es la gran fuerza de esta economía digital? Es la data. ¿Y cómo medimos todo? Pues esta medición nos permite entender y ver qué podemos mejorar. Y no recuerdo exactamente la frase, pero lo usamos en otras presentaciones. Todo lo que se puede medir se puede alterar. Entonces, lo que buscamos es medir, medir, medir. Y por eso insisto sobre esta parte de e-commerce. Es decir, primera ventaja, ok, un nuevo canal de ventas. Cuidado, no es tan fácil. Pero eso es una primera ventaja. La segunda es mejorar los procesos de venta. Cuando estamos en e-commerce, la empresa es lógica. Los grandes del e-commerce, si tomamos Amazon o Mercado Libre, son empresas muy lógicas, muy analíticas, miden lo que pasa en cada momento, miden lo que pasa con los usuarios, miden lo que pasa con sus procesos. Y eso hoy en día con la democratización digital, o sea que hay muchas herramientas accesibles para las muy pequeñas empresas, para las medianas empresas, eso nos va a permitir medir en todas partes. Y es muy importante. Y el chart flow nos permite entender los procesos, ver dónde nos atoramos, ver cómo podemos mejorar esas cosas. La empresa es lógica. Y insisto sobre mejorar la relación con los clientes. ¿Por qué? Pues porque ellos nos van a decir lo que les gustan. Ellos nos van a comentar. Vamos a poder traquear exactamente cómo funcionan. Todo eso son las ventajas del e-commerce. Antes de entrar un poco a detalle, les quería compartir algunos datos de macroeconómicos, ¿no? Desde que hubo la pandemia, mucha gente nos pregunta, oye, ¿cómo evoluciona el e-commerce, ¿no? ¿Y cómo va a regresar en esta nueva normalidad? Yo les voy a decir que antes de la pandemia, el e-commerce tenía un crecimiento de 23% anual. Es enorme, es enorme. Para una industria es muy grande. Durante la pandemia, entonces, tuvimos una aceleración, ¿no? Es como que, pero los crecimientos rápidos no son buenos. Crecimiento rápido nunca es bueno ni para una empresa ni para nadie, ¿no? Porque una empresa es mucho más que una cifra de venta. Una empresa son personas, son recursos humanos, son muchas herramientas que tenemos que adaptar para mejorar lo que hacemos, ¿no? Entonces, a nivel de macro, pues tristemente, es como que aunque hablamos de cómo el e-commerce está creciendo, tenemos que pensar como país, como sociedad. Es como el comercio digital ayuda a todas esas empresas, ¿no? Entonces, les comparto estos datos. Yo me imagino que como mínimo vamos a regresar las cifras que teníamos antes. Falta aún madurez en cuanto al mercado. Eso es lo que perdimos. Les quiero también compartir dos características del mercado mexicano que siempre medimos. Uno, la conectividad. Muy importante. México es un país de móvil. 126 millones de líneas móviles cuentan con acceso a Internet, casi más que personas, ¿no? Entonces, eso habla bien de cómo funcionan nuestros usuarios y es importante porque queremos entender cómo funcionan los clientes. Entonces, característica número uno, somos un país donde todo lo que desarrollamos es para el teléfono móvil y necesitamos seguir impulsando eso. Había muchos términos para hablar de eso, ¿no? De web responsivas, aplicaciones, existen un montón de portfolio para que tengamos, que logremos hablar de la mejor forma con los clientes. Otro dato de México también es como la conexión a Internet, ¿no?
Y bueno, pues tomé un poco un comparativo con Estados Unidos para decir, es como, eso es tendencia, ¿no? Es hacia dónde vamos, ¿no? Ahí no hablamos de conexión móvil, ¿no? Hablamos de conexión físicas, ¿no? Y hay todo un plan, últimamente hay muchos datos también que hacen la actualidad de nuestro gobierno y cómo estamos avanzando, pero pues ahí les van a dar características del país también. Y ahora es como que vamos a hablar de la tienda virtual, de la tienda digital. Primer punto es como muy a menudo, no, eso es una pregunta que sigue llegando, que sigue haciendo ruido, es como, oye, ¿por dónde empiezo? Es como, por tienda propia, por marketplace, por social media. Entonces, hay que entender que hay 2 o 3 canales posibles. Cuando la promesa de la economía digital generalmente es cuanto más datos tienen, mejor. ¿Okay? Digamos que eso es muy importante. Pero el otro es como, oye, quiero empezar a generar o a montar algo muy complicado. Es como, no. Dependiendo del volumen de ventas, pues una plataforma se adapta mejor o peor a sus necesidades. Cuando hablamos de tiendas de e-commerce, entonces les comparto un poco los que tenemos desde la asociación de Internet, ¿no? Shopify, Tienda Nube, Bitex, PrestaShop, BigCommerce, con quien estamos desde Leaders también. Esos son tiendas propias. ¿Qué significa? Es como les va a pedir algo más de desarrollo, pero la gran ventaja de esas tiendas es que les van a dar toda la información que necesitan sobre sus clientes. Entonces, tenemos que pensar en e-commerce y comercio digital como data. Y las empresas, lo habéis visto en la bolsa, lo vemos por todas partes, es como las que mejor saben usar la data son las que más crecimiento tienen. Y las empresas públicas, pues solo hay que ver la bolsa americana, ¿no? Vamos a ver cómo están, ¿no? Entonces, esos son para pequeñas y medianas empresas. Me faltan agregar algunas ahí. Esta lista no es exhaustiva, pero esas son las ventajas de las tiendas propias. Luego tenemos los marketplaces. Entonces, conocemos Amazon, Mercado Libre, Claro Shop y las redes sociales. Entonces, ahí es como en la tienda, como un Walmart, como un Liverpool, como un Sanborns. Es como vamos a tener mucho tráfico. Pero el tema, la pregunta que cada uno se tiene que hacer es como, ok, ¿y qué información recupero de mis clientes cuando vendo por aquí? Les doy un ejemplo tradicional. Si ustedes venden a través de una tienda propia, pues van a conocer a sus clientes directamente. Pero si ustedes venden a través de una tienda departamental, ustedes no van a conocer a sus clientes, ¿no? Entonces, en digital sacamos mucho más información. Y es importante que cada uno se haga esta pregunta, ¿no? Es como, ¿qué quiero? ¿No? Es como que quiero algo. Me encanta el ejemplo de, por ejemplo, ¿no? Un cepillo de dientes. Si vendéis cepillos de dientes, es un producto que cuesta 30, 40 pesos. ¿Hace sentido tener una tienda propia? Pues quizás no. Mejor vender a través de Marketplace, ¿no? Pero si de repente es como que ustedes tienen un producto muy de lujo, o una marca, o productos personalizados, ¿no? ¿Hace sentido que venda en Marketplace? Sí, un poco, porque les va a ayudar con el awareness, les va a dar más tráfico, pero no van a llegar a conocer a sus clientes como les atienden personalmente. Y eso es el diferenciador vamos a tocar este tema, de personalización. Entonces, no hay una mejor solución, hay varias soluciones. Para muchos, empezar en digital, pues es muy fácil empezar con las redes sociales, ¿no? Porque pues no hay costos y así es una forma de crear esas comunidades. Pero lo que buscamos al final en e-commerce es convertir esas comunidades en clientes. Entonces, la pregunta de, ¿quiero una tienda propia? ¿Quiero un marketplace? Generalmente las grandes empresas tienen ambas. Y en función de lo que hacen, pues van a escoger un canal o no, van a tener estrategias distintas. Aprovecho para compartirle eso, entonces está aquí. Desde eLeaders es como que trabajamos mucho con esa comunidad, como los comparativos de marketplace, ¿no? Lo que buscamos ahí es como ver, no decir cuál es el mejor, ¿no? Porque eso depende de cada uno, ¿no? Es como el fútbol americano, ¿no? Podríamos decidir cuál es tu equipo favorito. Pues para mí es este. No se trata de eso. Se trata de hablar de características concretas para escoger correctamente el marketplace,
las tiendas en línea y un montón de información. Sobre, luego, la siguiente pata del e-commerce es todo lo que es pagos digitales. Entonces, ahí igual, ¿no? Es como cómo cobramos en digital, ¿no? Les quería decir, dejar algunas características. Que uno, vimos que México es un país donde hay muchas líneas de smartphone. De ahí la importancia de los pagos vía teléfonos móviles, ¿no? Luego hablamos de procesadores de pago, de pasarelas de pagos. Y ahí ya empezamos a tener un montón. Les voy a enseñar después también sacamos un comparativo de métodos de pagos. ¿Qué es importante? Pues les voy a decir, es como uno, el pago que todos queremos es el SPAY, ¿no? La transferencia. El dinero llega, se acabó y ya tenemos el dinero en cuenta. Pero qué tan posible siempre es tener SPAY, ¿no? Hay un tema de confianza, ¿no? También vemos que a veces pues, pasa que alguien compra en línea y no se le entrega, ¿no? Y ahí hay poco que hacer, ¿no? Por eso entonces tenemos los pagos también a través de pasarelas digitales, por eso tocamos mucho el tema de las tarjetas también. Si hablamos de tarjetas de crédito a tarjetas de débito, tenemos que hablar de contracargo y de tasa de aceptación. Porque hay muchas actividades fraudulentas, al igual que crece el e-commerce, crece el fraude, ¿no? Que va a la par. Desde la asociación trabajamos mucho este tema de fraude, tenemos plataformas para designar qué páginas son fraudulentas, ¿no? No obstante, es como que hay un trabajo de fondo ahí con el tema de bases de datos, es como que tenemos que seguir la legalidad, ¿no? Informar al máximo es como que tener cuidado quién nos compra, quién nos vende, ¿no? Tener la seguridad. Entonces, a las grandes, es como generalmente empresas e instituciones pues dan mejor respuestas, ¿no? Supuestamente, pero vimos ejemplos que no siempre ocurre. Por lo tanto, uno, que ustedes conozcan que existen medios de pago, el CODI era el último, se lanzó hace 3 o 4 años en México. El dinero offline es muy importante en México, que sepan que mucha gente sigue pagando en cash, eso hay que construirlo. El SPAY, pues es la transferencia, y hay un montón y una infinidad de pasarelas de pagos, y eso sigue creciendo. Yo diría que hace 5, 10 años se estaba creando un poco la carrera en cuanto a e-commerce. En esos años, la carrera está sobre las fintech, sobre las empresas de servicios financieros y sobre las empresas de última milla. Entonces, es importante considerar todas esas empresas. Habrá muchos cambios, lo vais a ver. Hablamos de unicornios, hablamos de todas esas plataformas que llegan al mercado. Entonces, seguramente tendríamos que ya actualizar nuestros comparativos, pero en breve pues hablaremos más de eso, pero no dejen de consultar para conocer las bases, ¿no? Luego, cuando hablamos de e-commerce, obviamente queremos hablar de marketing digital, ¿no? Hay muchos temas. Esas palabras que están ahí, creo que hoy en día es importante que todo el mundo las entienda, las conozca. El inbound marketing es una metodología para el seguimiento de captación de cliente hacia deleitar a los clientes, ¿no? Hablamos de atraer, convertir, cerrar y deleitar. Y permite poner todos nuestros procesos de marketing y ventas digitales en orden. Importante eso. El marketing de contenido destaca porque pues más que nunca somos conversaciones. Eso nos va a impactar en SEO, en redes sociales y en toda nuestra comunicación con lo que estamos haciendo. Redes sociales creo que no hay que presentarlos, como que sabemos que es una herramienta increíble. SEO y SEM son dos palabras que tenemos que integrar, ¿no? SEO es Search Engine Optimization, significa cómo aparecemos en Internet, generalmente en Google, pero también en Bing, en otros, como que eso es el SEO. El SEM es lo mismo, salvo que es de pago, entonces son esos típicos AdWords y lo que planteamos, como que todo lo que es de pago, y el email marketing, ¿no? El email marketing lo destacamos porque hoy en día el email marketing bien hecho es lo que mejor funciona. Yo recuerdo hace aún 15, 20 años, cuando era la locura del email y había spam por todas partes, eso ya se hizo un trabajo increíble para limpiar
a esas, creo que cualquier empresa que manda incorrectamente volumen de emailing está castigada. Está castigada por los servidores, los que mandan, tienen una nota y nadie, ninguna empresa hoy en día quiere que un cliente nos ponga en spam, porque si es así, pues nos castigan y además perdemos la comunicación. La clave de todo eso, la personalización, ¿no? Como estamos todos de acuerdo para recibir email marketing si es información que queremos. Y si no la queremos, fuera. Eso sobre el tema de marketing digital. Luego les comenté antes como que estamos viviendo el tema de carrera fintech y carrera de logística. Y sí, es como que es bueno para el mercado, pero vemos que la batalla está en la última milla. La última milla, ¿cómo hago para que mi producto llegue hasta el cliente? O sea, que sabemos mover volúmenes de mercancías de una gran ciudad a otra gran ciudad, pero luego lo que queremos es que llegue a la última persona, ¿no? Y eso es lo importante. Cuando tocamos el tema de logística, es como que hemos visto todas esas empresas, entonces como Rappi, como Didi, como Bit, como un montón de servicios, de plataformas que justamente se dedican a esta entrega, ¿no? Vimos el tema de Corner Shop también y seguimos ahí, ¿no? Es como que con la data hay mucha información que nos permite otorgar un mejor servicio. Solo para sus e-commerce, un tema a tomar en cuenta muy importante es, uno, la devolución, a veces que hablamos logística inversa. ¿Qué significa eso? Es decir, es como que no queremos devolución, ¿no? Si no somos una empresa enorme, la devolución nos cuesta mucho dinero, emplea a personas y además es como que es un gasto logístico, pero un gasto de trabajo para nada. Entonces, tener estrategias para logística inversa, para devolución, y poder, entonces, ahí este tema de estrategia es lo que nos lleva a poder lidiar con cualquier tipo de imprevisto. Como lo comentamos al principio, la empresa digital es lógica. Y por eso el tema del chart flow, porque para cada problema queremos saber exactamente qué solución aplica. Y eso va mejorando con el tiempo. A continuación, les quería compartir algunas tendencias de e-commerce. Como que no logro verles, si en la sesión de pregunta-respuesta, pues ojalá podamos conocer más de ustedes. Es como les voy a dar conceptos que son importantes. Uno, la omnicanalidad. Omnicanalidad significa que nuestros clientes son físicos y digitales y les queremos atender de la misma forma, ¿no? Es importante, hay buenos ejemplos en México de tiendas donde si el producto no se encuentra en la tienda, enseguida lo pueden comprar en línea, ¿no? Ahí hablamos de omnicanalidad, ¿no? Considerar todo este plan. Punto 2, la atención al cliente. Entonces, yo la defino como UX. UX es experiencia de usuario. Vamos a hacer todo para que el usuario se sienta muy cómodo en toda su experiencia. Les recomiendo cada vez que saquen una web, que saquen una aplicación, que la enseñen a alguien que no conozca su producto, para que les critiquen el producto. Las críticas son buenas, las críticas son constructivas, queremos críticas, eso nos ayuda a mejorar. Y luego entonces hablamos también de innovación digital. Hoy en día el entorno cloud, cuando escuchamos hablar de cloud computing, pues además de la posibilidad de acceder a la información desde cualquier punto, desde cualquier lugar, el entorno cloud favorece las herramientas de inteligencia artificial y eso es bueno para las empresas. ¿Por qué? Pues que en vez de querer una solución de inteligencia artificial dedicada, pues podemos tener una solución compartida a nivel de costos, a nivel de aplicación, es mejor para todos. Entonces, eso explica el empujón, o sea, que el crecimiento del entorno cloud también, ¿no? Y es lo que buscamos, innovación digital. Ahora bien, otro tipo de aplicaciones en inteligencia artificial, pues hablamos del uso de chatbot. Muchos de los chatbots son lógicos, no son de IA. Y son muy prácticos porque nos permiten conocer a nuestros usuarios. Pero luego, ahora las soluciones que llegan, pues van a permitir justamente tener que... yo no creo que podamos, cuando hablamos de inteligencia artificial y toda esta
comparación que hacen a Terminator o todo eso, es como, a ver, no funcionan así, ¿no? Es como que inteligencia artificial tiene que ayudar a las empresas, ¿no? Y atrás siempre hay un tratamiento, ¿no? No lo veo aún así, tengo mis dudas sobre cómo va a evolucionar eso, pero solo que esta innovación es accesible para todas las empresas. Otros puntos es como realidad virtual y aumentada, ¿no? Es que volví a leer hace poco que Facebook es una empresa que gasta mucho en realidad virtual y aumentada. Hay ejemplos con IKEA, con L'Oréal, que nos permiten justamente ver cómo nos quedan las cosas, ¿no? Esas son herramientas que ayudan al usuario, que ayudan a saber cómo avanzamos, sacar más información. Piensen no solo en el servicio, sino también en la información que sacamos por parte de nuestros clientes cuando usan esas herramientas, ¿no? Que gracias a eso, pues podemos saber qué buscan o cómo lo buscan. Y una vez que tenemos esta información, pues ver cómo la tratamos mejor para proveer, el mejor servicio. Y luego, pues, otro tema que muy de moda, entonces, live stream commerce, ¿no? Es como que eso lo vemos con el tema de influencers. Es como en vivo, cómo vemos los productos, cómo los podemos compartir, cómo podemos acceder a ellos. Y hay otra tendencia que esta me fascina, es el showrooming, ¿no? Les doy un ejemplo, es como imagínense irse de viaje en un hotel y en este hotel ustedes encuentran productos que son de su agrado, deciden, les gustaría comprarlo, pues es tan sencillo como aplicar el showrooming, ¿no? Que desde el hotel puedan decir, es como, ok, puedo escanear este producto y recibirlo en casa. Puede ser una televisión, puede ser un colchón, puede ser productos. Eso sale de un plan que estamos desarrollando con la Concanaco justamente, es ayudar a las empresas locales a través de las cámaras y usar los hoteles como puntos de showrooming, donde cuando los usuarios van y si ven cosas puede ser de artesanías locales, comida, todo eso, pues que pueda acceder y que los clientes lo puedan comprar también, ¿no? Esas son algunas de las aplicaciones de showrooming que tenemos. Entonces, en el país, en Estados Unidos ya se plantea, todas esas tendencias están avanzando y sin duda eso va a ayudar a crecer el mercado. Voy un poco, Juan Carlos, voy un poco corto de tiempo, pero espero que podamos complementar con preguntas. Yo para mí es interesante, es como toda esta interacción, es como que les invito a estar en contacto con líderes, con la Asociación de Internet. Encantado como desarrollar un tema. Es importante, es como que entender esta economía digital, muy importante entenderla, ver cómo se aplica a las pequeñas empresas y les aseguro que si son de esas personas que dicen, oye, eso no es para mí, es como, cuidado porque alguien más lo va a hacer. Entonces, es importante entender esta economía de data. Cuando vendemos en data, la clave no solo es generar ventas, pero es generar información del mercado de nuestros clientes, lo que nos va a ayudar a hacer evolucionar nuestras empresas. Si no tenemos acceso a esta información, nuestra empresa no crece. Y hoy hay todo un Eldorado digital, ya después de 2 años de pandemia, o casi 2 años, es como que no hay dudas sobre cómo tenemos que evolucionar, cómo tenemos que avanzar. Juan Carlos, te pido una disculpa, quizás fue un poco rápido sobre esta presentación. No obstante, está perfecto, precisamente porque nos das ahí opción a varias preguntas que está haciendo el público y yo creo que eso es súper bueno. Aquí de entrada, la primera pregunta que se me hace bastante relevante es ¿qué plataforma recomiendas para la parte de venta de muebles en línea? Ok, la pregunta va a ser el volumen, ¿no? De decir, como, si es una actividad que funciona, pues yo honestamente depende de la madurez de la empresa. Si tenemos entonces una empresa que se está lanzando, es como que puede empezar a jugar con digital, con las herramientas gratis, ¿no? Es como que hoy estamos en esta época freemium. Pueden ir por redes sociales, pueden ir por marketplace, justamente para ver cómo pega el producto, si encaja, si hay demanda, cómo evoluciona eso, ¿no? Y a la par,
Entonces, hay muchas soluciones como Tienda Nube, BigCommerce, como Shopify, como PrestaShop, que ya permiten como tener algo de presencia en línea. Insisto para decirles, se dice que la transformación digital es cultural. ¿Qué significa? Es como que la tenemos que entender. O sea que hay una curva de aprendizaje. No es algo que queremos delegar. Si la dirección no está metida en esta transformación digital, no va a funcionar. No va a funcionar. Necesitamos a gente involucrada con visión a largo plazo. No suelten sus actividades digitales. Como que tengan una idea de cómo eso evolucione, ¿no? Para poder entender, es como, ok, cómo genero data, cómo me funciona la plataforma, cómo estoy cobrando, dónde no estoy cobrando, y luego tocar todo este tema de logística. Perfecto, Philip. A ver, ahí te va otra buena pregunta que se me hizo interesante. Es, ¿cuáles son algunas características que debemos de tomar en cuenta de nuestro producto para elegir la plataforma de e-commerce correcta? Qué buena pregunta, de verdad. Sí, está padre, gracias. Es como que yo diría, un primero es como es el precio, ¿no? Cuando les tomé el ejemplo del cepillo de dientes, como, oye, si vendo cepillos de dientes, ¿voy a abrir un e-commerce? Pues no, como que nos vamos a complicar, la logística va a ser más cara que el producto. Entonces, como que ahí no hace sentido, ¿no? Entonces, yo primero sí diría como, importante es como que el precio de lo que vendemos. Luego, característica muy importante, la fragilidad, ¿no? Es como que la logística de botellas de cerveza no es igual que la logística para algo sólido, ¿no? Eso va a definir cómo lo queremos tratar, ¿no? Qué tan personalizable es el producto, ¿no? Eso va a jugar también, ¿no? Y obviamente, pues sí, creo que con eso ya tenemos para avanzar, ¿no? Es como que ver cómo lo compran y ver cómo lo puedo comprar, ¿no? No pierdan de vista, a mí me encanta es la parte de personalización. Lo vimos mucho, Juan Carlos, en esos eventos de Mayo con Causa, ahora llega el Buen Fin, como ya saben, ¿no? Es como que ya vamos a arrancar con el Buen Fin. Dependiendo del volumen de clientes que tienen, pues la personalización es importante, ¿no? De decir, es como, oye, que si no logro hacer volumen, pues me quiero asegurar que el cliente esté contento con mi atención, ¿no? Eso es un criterio muy importante para el usuario. Es que que no suelten esta parte. Y el tema de plataformas, como me quiero siempre como un dato, ¿no? Es como que cuentos cuando lanzan promociones, y lo digo para los que preparan el Buen Fin. El Buen Fin no es solo un momento para vender stock, es un momento para captar nuevos clientes. Cuando ustedes preparan una promoción para el Buen Fin digital, piensan en la base de datos que están creando para el resto del año. Y la data no muere. Una vez que tenemos un cliente, está en bases de datos todo el tiempo. Entonces, tenemos que pensar, es como, ok, para el Buen Fin voy a sacar 2, 3 promociones súper atractivas, sé que lo van a hacer, y gracias a eso, pues voy a poder captar más bases de datos clientes. Aquí está el truco. Buenísima, buenísima respuesta. A ver, otra, la verdad es que generaste muchas preguntas bastante buenas. ¿Qué presupuesto aproximado debo considerar para tener un e-commerce para mi empresa? Por ejemplo, dice, vendo artículos de belleza para mujer. Ok, entonces, presupuesto. Presupuesto. Es como que si hablamos de plataformas, generalmente entonces es como hay precios súper accesibles, ¿no? Es como que creo que empieza como a $60 y luego el tema de pago generalmente son comisiones, muchas comisiones. Tema logística se activa una vez que hay demanda, entonces, con lo cual es es un buen problema. Y si hablamos de presupuesto de marketing, o sea que entiendo la palabra presupuesto como de marketing. Si hablamos de presupuesto de marketing, les voy a recomendar algo muy digital. A/B testing. Todo lo que hacemos lo medimos. Entonces, no vayan a mucho. Empiecen con poco y midan las ventas. Podemos empezar con 1,000 pesos, con 2,000 pesos. Y no se trata de tener un like, se trata de tener una venta. Entonces, es como que siempre empiecen pequeños, como que eso no es nuevo. Todas las empresas de marketing directo, antes, hace 20 años, todos hablábamos de marketing directo. Es como, oye, que había una medición obligatoria, ¿no? Es como que pongo tanto, es un ROI, retorno sobre inversión. Pongo 10, quiero ver cuánto me da, ¿no? Y sobre eso medimos. Entonces,
empecemos chiquito y una vez que encontramos cómo se mueven nuestros clientes, por qué canales se mueven, pues ahí empezamos a abrir la llave del dinero y así no cometemos errores. Entonces, A/B testing. No lanzo un mensaje, voy a lanzar 4, 5, voy a ver cuál mensaje responde bien y en función de eso voy a empezar a avanzar. Medimos. Todo lo que hacemos lo medimos. ¿Ok? Buenísimo. Ok, aquí hay otra muy buena pregunta. Dice, ¿algún libro, manual o curso que recomiendes para poder iniciar el proceso de digitalización? Muchos. Muchos, creo que los que trabajan en digital son apasionados, ¿no? Yo a nivel de libros, ya hay mucha información por todas partes, ¿no? Es más, les recomiendo seguir en contacto con Creo, chequen la parte de la asociación Internet. El último que leí de e-commerce era Retail 4.0, se me va el nombre, perdón, libro azul con un carrito. Lo voy a encontrar. Yo ahora les digo, eso tema personal, yo estoy leyendo un libro sobre todo lo que es fintech y criptomonedas, porque parece que eso empieza a hacer mucho ruido, es como oye, intentar entender por dónde va eso. Pero si vamos a e-commerce, no, data. Entonces, eso es una formación continua. Cada 6 meses pasa algo nuevo. Eso es algo que, por eso les decía, es cultural, ¿no? Que no perdamos el contacto, no perdamos el contacto con el mercado, ¿no? Es como ver lo que se hace. Hay muchos, cuidado con las fuentes de lo que leen. Eso es importante. Les invito a ser críticos siempre, ver quién da la información, quién da la información. Porque en función de que sea, si es una empresa, pues va a buscar a que sea para ella. Y son prácticas comunes, ¿no? Es como que lo vemos, ¿no? Y por eso buscamos transparencia, neutralidad, de asegurarse, es como, oye, ¿quién está atrás, no? Como, por favor, existe, por eso me gusta la asociación de Internet, por eso me encanta trabajar con las SMX. Juan Carlos, es otra de las conversaciones que tuvimos, es como ser crítico. Está cañón con toda la información que tenemos, que perdamos tanto tiempo en entertainment, ¿no? En cosas no importantes de mi punto de vista, perdón, sino, oye, vivimos una era, Internet es una herramienta, nos permite acceder a mucha información. Es nuestro futuro, ahí vamos, nuestras civilizaciones avanzan con eso, ¿no? Es como que leyendo, entendiendo quién está atrás, ver cómo impulsan las cosas, eso es accesible a todos. Sería mi respuesta, Juan Carlos. Perfecto. Hay otra muy buena y luego hay otras dos. Y digo, por tiempo, esperemos que nos podamos sacar. Es saber, diferencia entre tener presencia en los grandes marketplaces o elegir tu propio e-commerce. ¿Cuál es la mejor opción? Muy buena pregunta, ¿eh? Pues sí, y es lo que siempre tenemos, ¿no? Es como que, cuidado, no hay una mejor opción. Para contestar correctamente a esta pregunta necesitamos saber qué vendes, a qué te dedicas, ¿no? Y retomo mi ejemplo del cepillo de diente, ¿no? Va a depender del producto. Para muchos productos, lo ideal es un mix. Es un mix. Es decir, ok, quiero fidelizar a mis clientes al máximo, por eso tengo mi tienda propia y quiero aprovechar los marketplaces, porque sin duda es donde está el volumen, ¿no? Entonces es como tener un mix. Hice esa pregunta con marcas de moda en España y recuerdo que me decían 20-30% de mi tráfico viene por marketplace. Pensemos en data. Siempre pensamos en data. No se trata de lo que estoy vendiendo ahora, es como se trata de la base de datos de clientes que estoy construyendo. Y una vez que entramos ahí, hay muchas posibilidades. Entonces, no hay una buena solución. Y por eso nadie, si alguien les dice, es como, la clave es marketplace, como, no. Los marketplaces son importantes, sí, sin duda. Es como que, perdón, que los marketplaces son importantes, sí, sin duda, ¿no? Es como que es algo que tenemos que considerar, sin duda, ¿no? Es como que ya están ahí. No obstante, es como que considerar ambas soluciones. Buenísimo. Fíjate, hay otra que hacen, bueno, que son varias, pero quiero ahí como conjuntarlas en una. El lunes tuvimos un apagón, digamos, de redes, ¿no? De Facebook, Instagram, WhatsApp.
yo creo que ahí nos dimos cuenta de la importancia y la dependencia que tenemos de este tipo de herramientas, ¿no? Imagínate si hubiera pasado algo así, por ejemplo, con Internet, ¿no? Con la web, por decirlo de alguna forma, que hubiera pasado. Digo, fue una cosa que costó $6,000 millones de entrada a Mike Zuckerberg y le costó inclusive salir de la lista de los 5 hombres más ricos del mundo, ¿no? De entrada, digo, el impacto fue impresionante lo que hacía. Y ahí nos damos cuenta de la importancia y la relevancia que tienen este tipo de herramientas y de lo que estamos nosotros interconectados, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu opinión precisamente de esto? Y que creo que ahí nos sirvió para darnos cuenta el impacto económico que puede tener, pero también lo dependientes que nos hemos vuelto de esto y del impacto que puede tener para bien o para mal. ¿Cuál es tu opinión de esto, no, Felipe? Del apagón. Sí. Pues, el apagón y el impacto que puede tener esto, ¿no? Pues eso es el mundo empresarial, ¿no? Es como que eso puede pasar a cualquiera, ¿no? Es como que ahora como nosotros lo vivimos, como si hablamos puramente empresarial, estamos en una economía liberal. ¿Qué significa? Es como que cuanto más actores están en el mercado, pues mejor para el consumidor final, ¿no? Me considero liberal en este sentido, ¿no? Es importante asegurarnos de no tener todos nuestros huevos en la misma cesta, ¿no? Eso es un clásico. Luego, pues, cuando escucho eso es como Facebook es un monstruo, es muy grande, ¿no? Entonces no me extraña escuchar eso. Habrá que ver qué contestan ellos al respecto. Y sí, ¿no? Es como que sobre la dependencia digital, yo para mí, la innovación digital es una oportunidad enorme. Gracias a eso es como crecimos, ¿no? Que gracias a eso conocemos mejor el mercado. No nací millennial, ¿no? Nací en un mundo que tenías que leer la prensa escrita o la televisión para entender qué pasaba del otro lado, ¿no? Gracias al digital, pues mejoramos sin duda. Estamos hablando de blockchain, estamos hablando de trazabilidad, yo creo que eso sí va a ser un gran cambio para nuestra humanidad. Es genial, ¿no? Es como que es lo que queremos todos, ¿no? Es como que como empresas queremos todos ganar, ¿no? Eso es normal. Y la otra parte es como eso ayuda a que tengamos una mejor vida sin duda, ¿no? Entonces, como que lo siento por este apagón, ¿no? Es como que entiendo que impactó a empresas, a todos nos impactó, ¿no? Es como que impactó también el valor bursátil. Bueno, pues es una empresa enorme, Y, que no va a quebrar por esto, ¿verdad? Simplemente pero sí es impresionante la dependencia y todo lo que influye, porque inclusive hasta la bolsa de Nueva York tuvo pérdida por este movimiento de Facebook, WhatsApp e Instagram. Es súper. Está genial. Mira, ojalá algún día toquemos el tema bursátil, porque cuando me tocas de esto, es como les quiero comentar, yo estoy trabajando más en esta parte, ¿no? Es como que ver, tenemos varios tipos de empresas y un sector que estamos viendo crecer es el venture-backed companies, ¿no? Todas esas empresas que están, trabajo muy de cerca para una que se llama Tribal, una empresa de servicios financieros, y es como, son otros modelos. La Silicon Valley mueve otras cosas. Es como que es otro tipo de crecimiento. Es importante entender eso. Será bueno hacer un panel de eso también, Felipe. Me encantaría, a lo mejor próximamente, estaría padrísimo hacerlo. Perdón, Juan Carlos, es que sé que de CMX tenéis a 2 o 3 personas que están muy metidas en este mundo. Es como que yo aprendí con ustedes en eso. Entonces, adelante. No, padrísimo. Oye, nos quedan 3 preguntas todavía más, a ver si las podemos sacar. La primera dice, soy una comisaria de Motul, que es una localidad aquí de Yucatán, Esteban Philip. Quiero mejorar mis ventas, ¿qué me recomiendas? Motul de los huevos motuleños. Puede ser. No sé si es ahí, pero me encanta. Mejorar mis ventas es como, es informarse. No hay una solución secreta, ¿no? Nosotros, desde Asociación Internet y Leaders, tenemos un curso que estamos haciendo y lo trabajamos con CCMX de MSC Institute, ¿no? De poder capacitar, entender esta data. Luego, tengo ganas de decir, ¿qué es la experiencia? Es prueba y error. Como que
Hasta que no metamos las manos adentro, no vamos a aprender. Si eso es el camino, sin duda, sin duda. Entonces es como que empezar poco a poco, ¿no? Es como que entender las plataformas, ir chiquito, no hace falta ir con todo, ¿no? Es como que eso justamente son esas empresas que comentamos, ¿no? Venture back, que ellas sí van con todo, es como que van a lo grande. Nosotros no, como empecemos pequeño, ¿no? Y veamos qué funciona, qué sí, qué no. Las herramientas digitales, la mayoría de las veces tienen herramientas freemium, que significa que les van a permitir operar sin pagar, para que ustedes vean cómo funciona eso, ¿no? Eso es genial, ¿no? Es como que no teníamos eso hace 30 años, ¿no? Es como que nadie funcionaba así, ¿no? Es como que todo tenía un costo. Y eso es una gran promesa digital, aprovechenla. Buenísimo. A ver, esta también. Si vendo cada semana los artículos de tecnología, ¿cómo podría tener más estrategias de venta? Si vendo cada semana los artículos de tecnología, ¿cómo podría tener más estrategias de Me venta? imagino que si vendo cada semana artículos de tecnología, ¿cómo podría tener más estrategias de venta, no? Por ahí va Okay. la pregunta. Entonces, mira, esta me voy a permitir contestar de la siguiente forma. Para mí una estrategia es la data. La digitalización es una estrategia. O sea que tener un plan de cómo crezco en digital, eso es una estrategia. Luego entramos en la táctica. Entonces, imaginemos que logro cada semana, tengo una newsletter, ¿no? Es como que, ¿cómo quedo en contacto con mis usuarios? Con social media, con una newsletter, a través de mi página web, ¿no? Y ahí aplicamos táctica, ¿no? Entonces vamos a decir, ok, en este canal quiero crecer de esta forma y quiero incluir lo que se llaman los call to action, es como que el típico call now, ¿no? Llama ahora para tener las promociones, o quizás lo quieren hacer a través, bueno, del canal de WhatsApp o de cualquier otra herramienta de mensajería, pero así hay que bajarlo, ¿no? Como primero, data. Y cuando empezamos, es como, mi segunda pregunta sería como, oye, ¿ustedes tienen usuarios ya digitales? Si me dicen que sí, es como, ok, ¿y qué información tienen de ellos? Pueden empezar con Google Analytics. Van a ver dónde están, ¿no? Los que les visitan en su página web, ¿no? Google Analytics es gratis. Ahí van a empezar a ver qué está pasando, ¿no? Es como, y sobre eso empezar a desarrollar como un plan para cada uno de esos canales digitales, ¿no? Y aprender. Sí, recomendarías como seguir el ejemplo de Amazon, ¿no? No. Empezamos con uno y no soltamos, no pasamos al otro antes de tener este primero bien claro. Organización, ¿no? Es como que si este no funciona, una vez que me funciona, ok, paso al siguiente, ¿no? Pero es complicado contestar bien gracias por la pregunta, pero es complicado ser muy analítico, muy analítico. Somos analíticos, somos data, somos data. Exacto, buenísimo. Y ya por último, para poder cerrar y agradecer tu presencia, Philip, ¿cómo saber si una página de ventas es confiable? Imagina un marketplace. Sí, bueno, si es una... a ver, primero, les voy a decir, siempre desconfíen, para empezar. Como que siempre desconfíen, siempre. Desde la Asociación de Internet empujamos un sello de confianza y a veces nos lo piratean, eso es lo más divertido. Pero, o sea que cuando digo lo replican, pero no es cierto. Entonces, es como que el sello de la Asociación de Internet es importante darle clic porque ahí les va a llegar el certificado oficial, ¿no? Ahora, más allá de eso, es como que pues es el poder de una marca, ¿no? Cómo genero confianza, ¿no? Porque como sé que la página web de Liverpool es sana, pues porque es Liverpool, ¿no? O la de Mercado Libre, la de Marketplace, entonces cada uno de ellos tiene sus condiciones, entonces lo que nadie lee, ¿no? Lo que no queremos leer, ¿no? Yo generalmente es como que intento fijarme, entonces con la Profeco es como que vemos, hay algunos requisitos mínimos, ¿no? Condiciones de uso, quién está atrás, los precios tienen que estar en pesos mexicanos. Queremos siempre un contacto, ¿no? Saber, oye, ¿qué pasa cuando llamo, ¿no? Es como que yo les aseguro que muchos directivos de proyectos, antes de encargar un proyecto, lo primero que hacen es probar el postventa para ver cómo les van a atender una vez que tienen un problema. Eso es un buen tip para saber si un servicio funciona bien o no, ¿no? Ver en cuánto tiempo tardan en contestar, ¿no? Luego, obviamente, ¿no? Si vemos el nivel de clientes, de usuarios que tienen en social media, nos va a dar más información. Y regreso a mi sello de confianza de la Asociación de Internet, que justamente es lo que buscamos, ¿no? Empujar
acciones de confianza. Comentarles que justo estamos por lanzar, estamos a punto de soltar una guía para el Buen Fin, para los retailers que son de confianza, donde vamos a crear como un anuario de esas páginas web donde pueden comprar directamente y sabemos que es gente de confianza. Eso ya estamos en ello. Y ojalá a través de las SMX les pasamos más información. Oye, Philippe, pues de verdad, como siempre, un privilegio y un placer poder escucharte, y de verdad esto nos sirve muchísimo. Yo creo que ahorita uno de los temas que más le hacen falta a las micro, pequeñas, medianas empresas y emprendedores es el tema digitalización. De verdad, muchísimas gracias por esta excelente plática. A nombre del Consejo Mexicano de Negocios y del Centro de Comunidad de México, te damos las gracias por haber compartido todos tus conocimientos y experiencia. Nos vamos a seguir viendo próximamente en otros eventos. Y de verdad, muchas gracias, Philippe, por esto, y en serio, muchas gracias por la parte de digitalización, que estoy convencido que esta pandemia nos aventó entre 7 y 10 años para adelante, y el que podamos tener estas herramientas es de gran apoyo y ayuda para los emprendedores. Les agradecemos a cada uno de los participantes que nos acompañaron en esta transmisión. Vamos a la última sesión, con Innovando a partir de las fortalezas de mi empresa, con Jesús Cordero, gerente corporativo de planeación estratégica de Mobility ADO. Muchísimas gracias. Un abrazo, Philippe, y muy bonita tarde. Abrazo, cuídense, gracias. Hablamos. Chao. Bye.